Hola compañeritos y compañeritas de TERF. TERF es terriblemente feo. No es cierto. Es terapéutica farmacológica en el Super Conalep 256, Ciudad Hidalgo, Michigan State. Vamos a ver un tema muy bonito que se llama farmacocinética. Y el que diga que no es bonito, se le va a caer la nariz. No es cierto. Se le va a caer otra cosa. Bueno, compañeros, ¿qué vamos a hacer primero para empezar? O ya hicieron, no sé si todavía se los deje o no, pero bueno. Este es un andamio cognitivo o cuadro o tabla de los términos que ahí vienen, que tienen que dar una definición o un ejemplo o las dos cosas, mejor todavía, ¿verdad? Lo van a hacer en PDF, lo van a hacer en hojas blancas o en la libreta, pero muy bien hechecito. Yo no les mando cosas así todas changas. Vean nada más qué chulada de tabla me salió. Y ustedes lo van a hacer también ahí en su libretita o en hojas blancas. Me lo van a mandar ya en el grupo. Les voy a poner cuándo, cómo y a qué horas. O ya les puse farmacología, ciencia que estudia los fármacos o medicamentos y su efecto en el organismo vivo. Pues la misma palabra lo dice, farmacología, pharmacus, fármaco, pues ya sabemos que es una sustancia que tiene una composición definida, que ya se sabe de qué está hecha y que va a curar o va a aliviar. Y logos significa estudio o tratado de algo. Farmacología, fármaco, ¿qué es? Una sustancia con composición química definida. ¿Qué quiere decir eso? Que ya sabemos la fórmula química de esta sustancia que va a presentar una actividad que va a sanar, que va a curar algún malestar o dolencia, ¿verdad? Ya lo sabemos, ¿ok? Bueno, eso es un fármaco. Por ejemplo, ahí está un fármaco, un fármaco neurológico, ¿sale? Por eso viene ahí el dibujado del cerebro. Ya se sabe la fórmula química de qué fármaco es, o qué sustancia es la que está ahí, y que tiene alguna actividad curativa. Ese es un fármaco. Medicamento es una sustancia medicinal combinado o asociado a otras sustancias que se administran a las personas o animales para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias. Es una sustancia medicinal. Por ejemplo, si ustedes tienen un jarabe para la tos, ese jarabe tiene la sustancia, más aparte tiene azúcar, más aparte tiene agua, más aparte tiene saborizante, más aparte tiene colorante, estabilizadores, homogeneizadores, en fin, varias cosas aparte del fármaco. Porque si diéramos el fármaco puro, a lo mejor sabría amargo, a lo mejor sería difícil de tragar, a lo mejor sería muy ácido, a lo mejor algo, ¿no? Por eso los medicamentos ya son combinaciones del fármaco, ¿sí? Del fármaco con otras sustancias para poderlo tomar, para poderlo deglutir, para poderlo administrar, para podérselo uno pasar bien. ¿Qué significa farmacocinética? Fármaco es, ya vimos, una sustancia química que va a hacer un beneficio al cuerpo. Cinética quiere decir que no tiene ética, ni moral, ni valores. No es cierto. Cinética quiere decir que se mueve, es el movimiento. En física hay una palabra o un conjunto de temas que se tratan en cuanto al movimiento, y ahí se ve la cinética también. Por ejemplo, un proyectil que es disparado, un carro que se está moviendo a cierta velocidad, un meteorito que cae y desaparecemos todos los de Ciudad Hidalgo menos los del Rincón de Dolores hasta acá arriba donde vivo yo, ¿no? En fin, esto es cinética, estudio del movimiento, y en este caso de los fármacos. Por eso así dice la definición, es el estudio del movimiento de un fármaco dentro del organismo. Yo me tomo el fármaco, pero no se me queda ahí en la boca, pasa a través de mi laringe, tráquea, todo eso, faringe, baja por el esófago, llega al estómago, de ahí se distribuye, no se queda tampoco en el estómago. Imagínate que me duele la cabeza y se quede el paracetamol, haga efecto nada más
en la panza, pues cuando me va a quitar el dolor de cabeza, ¿no? El fármaco se mueve a través, sobre todo, de la sangre, ¿sí? De los fluidos corporales. También estudia la velocidad con que el fármaco pasa a través del cuerpo. Hay fármacos de acción casi inmediata, como por ejemplo la gilocaína, y hay fármacos de liberación lenta, ¿ah? Como por ejemplo el ibuprofeno, que se libera lentamente, y otros que se liberan todavía mucho más lento. En fin. Bien, compañeritos, para que un fármaco actúe es necesario que llegue a su sitio de acción, a su órgano efector. Ya lo hemos visto, esta palabrita, órgano efector o sitio de acción. Para ello la sustancia tiene que absorberse, esto es, alcanzar el compartimento acuoso del organismo. La mayoría de los fármacos, sobre todo los de administración oral, tienen que alcanzar el compartimento acuoso. ¿Cuál es ese? Pues primero es la sangre. Segundo es el fluido intersticial. ¡Y! Fluido intersticial es ese líquido que hay entre un tejido y otro, una fibra muscular y otra, una célula y otra. Hay fluidos, ¿sí? Esos son los compartimientos acuosos principales del organismo, exceptuando la piel y de algunas mucosas, no tienen ese fluido. Por fuera, la capa, la epidermis, pues está en contacto, pero con el aire, ¿no? Algunas mucosas también. Otras mucosas sí tienen fluido, pero no sanguíneo. Por ejemplo, la vagina no es sangre, sino fluidos lubricantes. La nariz, donde hay más mucosas, pues es mucosidad. No tanto están en contacto con el fluido intersticial o con la sangre. En fin, en todos estos mecanismos participa la sangre, en los mecanismos de absorción. El principal compartimento acuoso del organismo, o el principal tejido acuoso que viaja a todo el cuerpo, que es sistémico, es la sangre, y lo estamos viendo ya en anatomía. Entonces, para que el fármaco alcance el lugar de acción, debe atravesar varias membranas del organismo. El fármaco se pone en contacto con el organismo, luego se disuelve, se biotransporta y se absorbe. Entonces, yo decía, y sigo diciendo, si por administración oral entra un medicamento, digamos, metamizol sódico, que es para disminuir la fiebre y el dolor, entra por la boca, vía de entrada oral o vía de administración oral, baja, aquí ya se empieza a deshacer, baja por todo el esófago, pasa por la cavidad, las cavidades superiores del cuerpo, baja hasta la cavidad abdominopélvica, específicamente a donde llega esa pastillita, al estómago, y ahí se digiere y empieza su absorción en el intestino delgado. Ahí atraviesa las membranas de las células del intestino delgado, la sangre lo lleva al hígado. Ahí puede transformarse el metamizol sódico en otras sustancias, porque el hígado transforma prácticamente todo. Se sigue liberando metamizol sódico desde el hígado, desde la vena porta hepática, desde las arterias y venas que irrigan todo el intestino, y lleva esas sustancias medicinales pues a todo el cuerpo, principalmente al centro de regulación de la fiebre, que está en el hipotálamo del cerebro. Tiene que llegar, entonces entra, fíjense, por aquí, se distribuye, o se transporta o se biodistribuye, y se absorbe. ¿Quién lo absorbe? Pues casi la mayoría de las células del cuerpo, principalmente a dónde, ¿cuál es su órgano efector? En este caso de la fiebre, el hipotálamo que está
prácticamente en el centro de la cavidad craneal. Aquí más o menos a esta altura está, ¿sí? Es central. ¿Ok? Bueno, entonces el fármaco ya dijimos, se pone en contacto con el organismo, se disuelve, aquí se disolvió, se va disolviendo desde que entra a la boca, se biotransporta de la boca al esófago, del esófago al estómago, del estómago al hígado, del estómago otra parte se va al intestino delgado, y del hígado y del intestino sale y se biotransporta a todas las partes del cuerpo, y donde va a tener efecto, en este caso de la fiebre, va a ser en el cerebro, ¿verdad? Si hubiera dolor, por ejemplo, dolor de articulaciones, pues también ahí se biotransporta, ahí va a tener su efecto, ¿sí? Serían los órganos efectores también del metamizol sódico, que es la neomelubrina que le dicen, ¿sí? De manera comercial. Se biotransporta y se absorbe. Entonces, ¿qué le pasa a un fármaco? Hoy nomás. Hoy voy a tomar un fármaco para dejar de decir fármaco y para que me aprenda a decir fármaco. Muy bien. ¿Qué le pasa a un fármaco? Todo esto, compañeros. Miren, otra vez. Al fármaco se administra, se disuelve, se biotransporta, se absorbe. Tiene una acción específica en los órganos, que es para mejorarlos, y se tiene que excretar. Tiene que salir por los riñones principalmente, por el aliento, por las heces fecales, algunos por la piel, otros por las lágrimas, en fin. Todo sistema de excreción del cuerpo sirve, principalmente el riñón. Y ahorita vamos a ver todas esas etapas, todo eso, desde administración del fármaco, disolución, su biotransporte, su bioabsorción, la acción benéfica y la excreción de los excedentes del fármaco o de los metabolitos secundarios del fármaco. Todo eso se estudia en farmacocinética. Cómo se mueve, cómo se distribuye, quién lo absorbe, cómo se absorbe, cuáles son los mecanismos, etc. Por ejemplo, los fármacos tienen que ser absorbidos por los diferentes tejidos, donde siempre tienen que atravesar la membrana celular. Esto que están viendo, compañeros, es el dibujo de una membrana celular, la cual es parte de todas las células del cuerpo. Todas tienen membrana celular, de todos los órganos, y es a través de ahí que se dan diferentes tipos de transporte de muchas sustancias, entre ellas los fármacos. Volvemos en un momento.